Hola, muy buen día. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a ver el bloque uno de la guía de química. Este bloque se titula Las características de los materiales. El propósito de este bloque es conocer un poco de la historia de la química, describir las propiedades de los materiales, los estados de agregación de la materia, es decir, cuando pasan de sólido a líquido, de líquido a gas, a reconocer la diversidad de las sustancias y sus características, explicar las características de las mezclas, sus tipos, el cálculo de concentraciones de las mezclas y los métodos de separación de mezclas. Al final del bloque, pues, para el cálculo de las concentraciones, de partes por millón, de porcentajes, pues vamos a hacer algunas operaciones matemáticas sencillas de suma, multiplicación. Y bueno, respecto a la química, podemos decir que es la ciencia que estudia la composición y las transformaciones en la estructura interna de la materia. Y pongan mucha atención a esto, en la estructura interna de la materia. Es decir, que solamente toma en cuenta los cambios químicos. Entonces hay que saber cuál es la diferencia entre un cambio físico y un cambio químico, porque la química solo estudia los cambios químicos, es decir, donde hay un cambio en la estructura interna. Ahorita vamos a analizar a detalle esos tipos de cambios o fenómenos. Bueno, debemos de saber que la química se divide en algunas ramas, como es la química inorgánica o química mineral, la química orgánica o química del carbón, la bioquímica, la química analítica y la físico-química. Por aquí tenemos una línea del tiempo de cómo se ha ido desarrollando la química a lo largo de la historia de la humanidad. Entre los sucesos más importantes, que en este caso marca el inicio de, del descubrimiento de la química o del uso de la química, es el descubrimiento del fuego en el año 1900 antes de Cristo. Después, en base a algunas reacciones químicas, pues se empezó a trabajar en cerámica, en alfarería y en vidrio, este, derritiéndolo con fuego alrededor del 10.000 antes de Cristo. Y por allá del 8000 antes de Cristo se registran las primeras evidencias del vino y la cerveza que ocurren por la reacción química de la fermentación. Bueno, entonces así se vienen dando algunos descubrimientos químicos que marcan la historia de esta ciencia. Algunos muy importantes, por ejemplo, es pues el postulado del modelo atómico, que a través de los años, pues hubo varios modelos atómicos. El modelo atómico de Thomson, de Rutherford, que también los vamos a estar viendo a lo largo de esta materia. La tabla periódica, que vamos a aprender a usar, postulada por Mendeleev. Y bueno, en años más recientes tenemos sucesos como la primera bomba atómica en 1945,
la bomba de hidrógeno. Y algo muy importante es que se comienza a estudiar los clorofluorocarbonos que están dañando la capa de ozono. ¿Qué es la capa de ozono? Bueno, eh, la capa de este gas, O3, o sea, tres moléculas de oxígeno que nos protegen de los rayos solares. Y a raíz de este estudio, pues hay un descubrimiento de Mario Molina. Él ganó el premio Nobel en química por su trabajo con los clorofluorocarbonos. Su trabajo ayudó, entre otras cosas, a ver cómo los sistemas de refrigeración de ese entonces que trabajaban con estos gases o emitían estos gases y provocaban el deterioro de la capa de ozono a raíz del- de los descubrimientos de Mario Molina, que lo hicieron ganar el premio Nobel de la química. este, Se dejan de usar fluorocarbonos o ese tipo de gases en los sistemas de refrigeración y pues pasan a otro tipo de gases más ecológicos. Bueno, la química se ayuda o se auxilia de otras ciencias, como son las matemáticas, la física, la astronomía, la arqueología, la geología, la medicina y la biología. Denme un momento, un minutito. Bueno, ya regresé y vamos a hablar de los fenómenos naturales o de los cambios físicos y cambios químicos. ¿Qué son los cambios físicos o los fenómenos físicos? Bueno, son aquellos donde no se modifica la estructura molecular interna de la materia. Por lo tanto, la química no estudia este tipo de fenómenos. ¿Qué ejemplos tenemos de fenómenos físicos? Bueno, los cambios de estado o de agregación, como la evaporación o la fusión. Para este caso vamos a pensar en el agua. ¿Cuál es la fórmula química del agua? H2O. Una molécula de oxígeno, dos moléculas de hidrógeno. El agua en estado líquido. ¿Qué pasa si congelas el agua? Bueno, se convierte en hielo, pero esta, ¿sí? Esta fórmula química cambia para nada. El agua sigue teniendo la misma fórmula química en su forma solidificada, es decir, en hielo solidificada, como un sólido. ¿Y qué pasa si la pones a hervir? Bueno, se va al ambiente, ¿verdad? Mezclada con el aire, pero deja de ser H2O. No, no cambian sus moléculas, no cambia su estructura interna, solo tuvo un cambio físico, es decir, se convirtió en vapor o se convirtió en hielo, pero sigue siendo la misma fórmula química que estando líquida. Tenemos también los cambios de posición o de forma, como es el movimiento de un automóvil o un avión. O vamos a pensar en una liga. Cuando estiramos la liga, ¿sí? Ese hule
deja de tener la composición química que tenía al inicio antes de estirarla. Para nada, sigue siendo la misma composición química. Simplemente sufrió una deformación, ¿sí? Un cambio de posición, pero no afectó su estructura molecular interna. Vamos a pensar también en la formación de un arco iris, que es solamente, ¿sí?, el reflejo de la luz, la reflexión de la luz. Pues no, no hay ningún cambio químico allí. Son solamente fenómenos físicos. La solubilidad, ¿sí?, es, por ejemplo, cuando mezclamos o hacemos una mezcla, por ejemplo, de leche con chocomil, no hay ninguna reacción química. Cuando mezclamos leche con chocomil, no. Este, lo único que pasa es que el chocomil pues se distribuye en la leche, pero si tú deseas puedes separarlo, por ejemplo, puedes poner a calentar la leche y va a haber ahí una separación del sólido y del líquido. La electricidad, por ejemplo, cuando la electricidad pasa por un cable de cobre, el cable sigue siendo cobre o teniendo la misma fórmula química, simplemente transportó electricidad, pero no hubo ningún fenómeno químico. Ahora que, por ejemplo, si nos electrocutamos, ¿sí?, y sufrimos la quema de alguna parte de nuestro cuerpo, pues ahí sí hay un cambio químico, ¿verdad? O si ponemos este, con electricidad a calentar algo, como un pedazo de carne cruda, pues el calor provoca una serie de reacciones químicas en la carne, y ahí es muy diferente. Ahí sí es un fenómeno químico, ¿sí? Por ejemplo, hay cosas que no podemos mezclar sin evitar que haya una reacción química. A lo mejor el chocomil y la leche, pues no provocan una reacción química, pero si mezclamos este vinagre con Alka-Seltzer, se provoca una reacción química. O si mezclamos sosa cáustica con cloro, a lo mejor les ha pasado a alguien limpiando el baño, mezclan sosa cáustica con cloro y es muy tóxico, es muy peligroso y puede causar hasta la muerte. Ahora sí vamos a hablar de los fenómenos químicos. ¿Qué son los fenómenos químicos? Bueno, aquellos donde sí hay una transformación y modificación a la estructura molecular interna o externa de la materia. ¿Como qué casos? Bueno, la oxidación, por ejemplo, ese es un fenómeno químico. ¿Qué pasa en la oxidación? Existe la transformación de un cuerpo por la acción del oxígeno. Vamos a pensar en un PTR o en una estructura de fierro, en un barandal de fierro. ¿Qué pasa si no pintas ese barandal? Se empieza a oxidar, ¿verdad? Incluso con el tiempo, cuando se le cae la pintura, se empieza a oxidar, porque la pintura es un revestimiento o una protección para que el fierro no esté en contacto directo con el aire, porque el aire tiene oxígeno y el oxígeno tiende a oxidar ciertos materiales, como es el fierro. Una manzana, por ejemplo, cuando la partimos, vemos que se oxida, se forma ahí una capa de óxido en la manzana. Bueno, y esa capa de óxido ya es un nuevo material o es una nueva composición química, igual que en el fierro. El óxido de fierro es una nueva composición química.
Tenemos también la combustión, que es la reacción entre el oxígeno y un material combustible y suele causar incandescencia o flama. Es decir, cuando quemamos un combustible, por ejemplo, la quema de petróleo, la quema de gasolina en el motor de un auto, o cuando encendemos un cerillo, o cuando al hacer la carne asada, pues encendemos el carbón. El carbón es un tipo de combustible. Ahí se crea una nueva estructura química. Imagínense que ustedes combustionan un pedazo de papel, es decir, una hoja de papel, la ponen a quemar, a combustionar. Deja de ser una hoja de papel, se convierte en cenizas, en otra estructura química. Ya tiene otra estructura química. Y bueno, es muy importante que haya oxígeno presente para que se puedan quemar las cosas. No sé si ustedes han visto el experimento donde a unas velas les ponen un vaso encima y la vela se apaga. Pues prácticamente porque le están quitando el oxígeno. Y sin oxígeno no puede haber combustión. Bueno, tenemos también la fermentación de los carbohidratos, que es el proceso químico por el que se forman los alcoholes y ácidos orgánicos. Por ejemplo, la cerveza se hace a partir de la cebada, pero es cebada fermentada, deja de ser cebada, ahora es una fermentación, ¿sí? Cebada echada a perder se convierte este, en otra composición química. O por ejemplo el tepache es piña, pero echada a perder, ¿verdad? Se fermenta el carbohidrato de la piña y se convierte en una nueva estructura química, es una nueva sustancia. También en la respiración, pues tenemos una reacción química, así como en la fotosíntesis, que es el proceso metabólico de las plantas y algunas células vegetales. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a analizar la reacción química de la respiración y la reacción química de la fotosíntesis. Miren, por ejemplo, aquí tenemos la reacción química de la respiración. ¿Qué pasa en la reacción química de la respiración? Bueno, podemos observar que hay reactivos y productos. Estos
son los reactivos, es decir, lo que va a reaccionar, que es glucosa y oxígeno. 6 moléculas de oxígeno y una molécula de glucosa. Es decir, que para que podamos respirar necesitamos oxígeno y necesitamos glucosa proveniente de los alimentos que ingerimos. Y cuando respiramos, en cada respiración, nosotros producimos agua. Al exhalar, inhalamos oxígeno y exhalamos agua. Producimos agua en poquita cantidad, ¿verdad? 6 moléculas de agua por cada 6 moléculas de oxígeno, más 6 moléculas de dióxido de carbono. Entonces, no solamente producimos agua, también producimos dióxido de carbono. Es un desecho de nuestra respiración o un resultado de nuestra respiración. Y el dióxido de carbono, pues lo utilizan las plantas para la fotosíntesis. Pero esto es un cambio químico. Fíjense, al inicio había glucosa y había oxígeno y cambió a agua y a dióxido de carbono. Cambió la sustancia, cambió la fórmula, el acomodo químico, pero los elementos que interactúan siguen siendo los mismos. No puede haber nuevos elementos porque la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces aquí tenemos carbono, tenemos hidrógeno, tenemos oxígeno, aquí volvemos a tener oxígeno. ¿Y en qué se transforma? En lo mismo, en hidrógeno, en oxígeno, en carbono, en oxígeno, pero acomodados de diferente manera estos átomos, lo que provoca o lo que da como resultado nuevas sustancias químicas. Bueno, entonces prácticamente esto es lo que es un fenómeno físico. Vamos a regresar por acá a la guía y vamos a hablar ahora de las propiedades de los materiales. Primero vamos a entender qué es la materia. La materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Es decir, todos esos átomos que estamos viendo son materia. El carbono, el oxígeno, el oro, la plata, el hidrógeno, todos los elementos de la tabla periódica. Vamos a ver una tabla periódica. Aquí tenemos una tabla periódica y tenemos los diferentes tipos de materia que existen. 118 elementos, 118 tipos de diferentes de materia, como son el helio, el litio, el berilio, el titanio, el cromo, el magnesio, perdón, manganeso, magnesio, cobalto, níquel, cobre, zinc, galio, germanio, silicio. El silicio está muy presente en todos los artículos de electrónica, computadoras, celulares, en las tarjetas electrónicas. Todos estos son los diferentes tipos de materia que existen y todos tienen masa, es decir, se pueden medir en kilogramos o en este caso unidades de masa atómica. Bueno, vamos a regresar a la guía
Entonces, la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa. Y ahorita estábamos hablando de la ley de la conservación de la materia, también llamada ley de de Lavoisier, que dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma y permanece constante en el universo. Y eso lo veíamos en la reacción química de la respiración, donde podíamos notar que se seguían manteniendo los mismos elementos químicos, no cambiaban los elementos químicos. A lo mejor había una nueva sustancia, pero compuesta de los mismos elementos químicos de hidrógeno, carbono y oxígeno. A eso se refiere que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y bueno, la masa es la cantidad de materia contenida en un cuerpo. Vamos a ver las propiedades de la materia. ¿Cuáles son las propiedades de la materia? Tenemos las propiedades generales que dependen de la cantidad de materia. Tenemos las propiedades particulares que se presentan en una cierta cantidad de sustancia. Y tenemos las propiedades particulares o específicas que no dependen de la cantidad de materia que haya. Vamos a ver cuáles son cada una de estas propiedades. En las propiedades generales tenemos aquellas que todos los cuerpos poseen sin importar su estado físico de agregación. Es decir, no importa si están como líquidos, sólidos o gases, sin importar su estado físico de agregación, tienen esas propiedades. Es decir, todos los cuerpos deben tener masa. A ver, denme un momento. Tenemos masa, que es la cantidad de materia que posee un cuerpo y no cambia en el universo. En cambio, tenemos el peso, que muchas veces suele confundirse con la masa, pero el peso es la acción de la gravedad de un planeta o estrella sobre la masa de los cuerpos. Vamos a pensar en una persona que tiene 70 kilos de masa, ¿sí? 70 kilos. Aquí en la Tierra tiene 70 kilos. Si se va a la Luna, ¿cuántos kilos va a tener? Los mismos, porque la masa no cambia en el universo. Pero, ¿dónde va a pesar menos? En la Luna va a pesar menos. Aunque tenga la misma masa en la Tierra y en la Luna pesa menos. ¿Por qué? Pues evidentemente no es porque
cambian sus 70 kilos. Lo que cambia es la gravedad. En la Tierra, la gravedad es de 9,8 metros sobre segundo, mientras que en la Luna la gravedad es de 1,6 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, que en la Luna hay menos gravedad, ¿sí? O sea que eres atraído al suelo con menor fuerza, por eso pesas menos, no porque tengas menos masa. Lo que influye es la gravedad del lugar. Por ejemplo, esos 70 kilos en Júpiter siguen siendo 70 kilos, pero pesarían más porque la gravedad de Júpiter está entre los 24 y 25 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, eso es lo que es la masa y el peso. Tenemos por otro lado el volumen o la extensión, que es el espacio que ocupa un cuerpo. Sí, por ejemplo, ¿qué ocupa más espacio? ¿Un kilo de algodón o un kilo de acero? Bueno, pues aunque pesan bueno, tienen la misma masa, el acero y el algodón son de 1 kilo. Lo que ocupa más espacio es el algodón. Se ocupa más espacio para igualar 1 kilo. Eso es el volumen, el espacio que ocupa un cuerpo. ¿Qué es la inercia? Bueno, la unidad de medida de la masa de un cuerpo. La resistencia a cambiar el estado de reposo o movimiento de un cuerpo. Vamos a pensar en un tren y un automóvil, un carro, un Suru. El Suru va a 20 kilómetros por hora y el tren también va a 20 kilómetros por hora. ¿El Suru podría frenar de golpe a 20 kilómetros por hora? Pues sí, no es una velocidad alta para el Suru, pero el tren podría frenar de golpe a 20 kilómetros por hora. No, tiene que frenar gradualmente porque tiene más inercia, es decir, tiene más masa. Entonces es más difícil pararlo de golpe y va a provocar una reacción en la que va a tender a seguir el movimiento, se va a descarrilar. Pasa lo mismo cuando los queremos echar a andar. Obviamente el motor del tren debe ejercer más fuerza, debe ser mucho más fuerte para contrarrestar la inercia o la masa del cuerpo. Bueno, tenemos después la impenetrabilidad, que nos dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. La divisibilidad, que establece que cualquier cuerpo puede dividirse o fragmentarse en porciones más pequeñas hasta llegar al átomo, partículas, moléculas, átomos. La porosidad, que menciona que los cuerpos están formados por partículas diminutas con espacios vacíos entre sí, llamados poros, que le permiten el paso de sustancias de menor tamaño a ellos. Por ejemplo, nuestra piel es porosa y adquiere humedad cuando estamos mucho tiempo en el agua, ¿verdad? Se pone arrugada porque es porosa. Hay objetos más porosos como las esponjas para lavar los trastes, las esponjas de baño, ¿sí? Son muy porosas y este, permiten el paso de sustancias pequeñas como las moléculas del agua con gran facilidad. Y dentro de las propiedades generales también tenemos la elasticidad,
que establece la elasticidad. Bueno, que los cuerpos pueden cambiar de forma cuando se les aplica una fuerza y recuperar la original tan pronto desaparezca la fuerza que se aplicó. Y un claro ejemplo son las ligas o los resortes. Pero en sí, toda la materia tiene cierto grado de elasticidad, es decir, se puede deformar hasta cierto punto. Incluso nuestro cuerpo, ¿verdad? ¿Han visto en cámara lenta cómo se ve el cuerpo cuando recibe un golpe? ¿Cómo se deforma? ¿Sí? Es elástico, se deforma y vuelve a su forma original. Y ahora tenemos las propiedades particulares. Las propiedades particulares solo se encuentran en un grupo determinado de sustancias. ¿Cuáles son algunas propiedades particulares? Bueno, una es la ductibilidad, que es la propiedad para poder transformarse en hilos, alambres, tubos, etcétera. Y esta propiedad es característica de los metales. Los metales pueden formar hilos, alambres, tubos. El, el cobre es muy usado para, pues, los alambres, los conductores de electricidad. La maleabilidad, que es la facultad de los metales para extenderse en forma de láminas o placas. Y lo podemos ver en la fabricación de hachas de hierro o acero, en la fabricación, pues, de láminas para casa. También la dureza, que es la resistencia de los cuerpos a ser rayados o penetrados por otro. Por ejemplo, el diamante es uno de los elementos más duros en la naturaleza. Y tenemos la tenacidad, que es la resistencia que tiene un cuerpo a romperse o deformarse cuando se golpea o se aplica una fuerza. Luego tenemos las propiedades específicas, que estas propiedades permiten distinguir a una sustancia de otra. Lo que es la masa, el peso, volumen, todas las propiedades generales y todas las propiedades particulares no permiten saber qué sustancia es la con la que estamos trabajando, pero las propiedades específicas sí nos permiten distinguir una sustancia de otra. Por ejemplo, la densidad, que es la relación entre la masa de un cuerpo y el volumen que ocupa este. Volviendo al ejemplo del algodón y del acero, ¿qué pesa más? ¿Un kilo de algodón o un kilo de acero? Bueno, evidentemente pesan lo mismo, un kilo y un kilo, pero ¿qué ocupa más espacio? El algodón ocupa más espacio o más volumen. Por lo tanto, el algodón es menos denso o menos compacto. El acero es más denso porque ocupa mayor volumen, perdón, mayor masa o cabe mayor masa en menor volumen. Entonces la densidad es masa entre volumen. Tenemos también la solubilidad, que es la cantidad de soluto capaz de saturar 100 gramos de disolvente a una temperatura dada. Y ahí podemos volver al ejemplo del chocomil. El chocomil es el soluto y la leche es el disolvente. Si nosotros ponemos cierta cantidad de chocomil
en 100 gramos de leche y le seguimos echando, va a llegar un momento en que ya no se pueda mezclar. Es decir, satura a la mezcla cuando ya no se puede mezclar. Es demasiado soluto o el disolvente no puede disolver tanto soluto. Tenemos también el punto de fusión, que es la temperatura a la que coexisten los estados sólido y líquido. Cada material tiene un diferente punto de fusión, es decir, cuando cambia de sólido a líquido. Los puntos de fusión más altos, pues los tienen los metales. Se requiere mucho, mucho calor o mucha temperatura para llevarlos a líquidos. También tenemos el punto de ebullición, que igualmente cada material, cada elemento tiene un diferente punto de ebullición y es la temperatura a la que un líquido se transforma en vapor o en gas. Por ejemplo, en el caso del agua, a los 100 grados a nivel del mar se convierte en vapor, es decir, el punto de ebullición del agua son los 100 grados centígrados a nivel de mar. Tenemos la conductividad eléctrica, que es la facilidad de permitir el paso de la corriente eléctrica. Igualmente, cada cuerpo tiene diferente conductividad. Tenemos la viscosidad, que es la resistencia de algunos cuerpos líquidos para fluir o deslizarse con facilidad. Por ejemplo, el agua es menos viscosa que la miel o la miel es más viscosa que el agua. La miel no fluye o no se desparrama tan rápido como el agua. Bueno, denme un momento. Ok, entonces estas son algunas propiedades o son parte de las propiedades generales, particulares y específicas. Y además podemos hablar de las propiedades físicas y las propiedades químicas de las sustancias. Las propiedades físicas son las que se pueden medir ¿cómo se pueden medir? Sin que se afecte la composición o identidad de la sustancia. Es decir, se pueden medir sin cambiar este, las, la estructura interna o la estructura molecular de la sustancia, como es el caso del agua, que podemos medir el punto de fusión, es decir, la temperatura a la que se convierte de hielo a agua líquida o de sólido a líquido. También tenemos las propiedades químicas, pero las propiedades químicas pues se observan hasta que una sustancia interacciona con otra, experimentando una reacción química o un cambio en su estructura interna o molecular. De esta forma se convierte en otra sustancia y pues ya no se pueden revertir generalmente estos, estos cambios.
Por ejemplo, la formación de agua, cocer un huevo o quemar madera son propiedades en donde podemos ver el comportamiento de los átomos, por ejemplo, del H2O, de los átomos de carbono en el caso de la quema de madera o de hidrógeno, ¿sí? Pero vamos a observarlas y ya no se puede revertir el cambio químico. Y ahora vamos a ver la relación de la materia con la energía. Bueno, durante muchos años los científicos pensaron que la cantidad de masa y energía del universo es constante, así que establecieron estas dos leyes. La primera ley es la ley de la conservación de la masa, que ya la habíamos platicado. La masa no se crea, la materia, ¿verdad? La materia no se crea ni se destruye. En este caso específicamente la masa se conserva siempre. Es decir, no se crea ni se destruye masa durante los cambios físicos y químicos. Solamente se transforma. Así que esto nos indica que la masa en el universo siempre ha sido la misma y siempre será la misma, que se mantiene constante. Y por otro lado tenemos la ley de la conservación de la energía, que establece que la energía se conserva siempre. Es decir, la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. E igualmente, esto nos indicaba que la energía se mantiene constante en el universo. Sin embargo, Albert Einstein, en el siglo XX, pues demostró mediante esta ecuación matemática que es energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, que la masa no necesariamente se mantiene constante, porque la masa puede ser convertida en energía. Denme un momento. Bueno, y con esta ecuación demostró que la masa puede ser convertida en energía e igualmente la energía puede ser convertida en masa. Es decir, que no necesariamente, o bueno, de hecho, no se mantiene constante la masa ni la energía, porque cada una se puede convertir en la otra. Así que puede haber más masa o puede haber más energía. Entonces, esta fórmula, pues, establece la E, como ya lo platicamos, como una energía liberada. La energía generalmente se mide en joules. Joules es equivalente a las calorías, o tiene una equivalencia con las calorías. Es una unidad de energía. M es la masa de la materia
La masa pues se mide en kilogramos y c es una constante que es la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, esto establece que si cierta cantidad de masa la haces eh, moverse a la velocidad luz, pues se convierte en energía. ¿Cuál es la velocidad luz? Creo que son 300.000 kilómetros por segundo. Te los voy a asegurar, déjenme lo investigo. Sí, 300.000 kilómetros por segundo ya redondeado, porque es otra cantidad que ronda a los 300.000, pero bueno, ya redondeado. Es decir, pues si yo estoy aquí en Monterrey y vamos a suponer que Saltillo está a 300 kilómetros, es ir y venir a Saltillo 500 veces en un segundo. Ir y venir en un segundo, 500 veces. Muy rápida, ¿verdad? La velocidad luz. Y bueno, vamos a hablar de las formas de energía que existen. Cuando hay un cambio, que ya sea químico o físico, pues se requiere de algún tipo de energía para producir este cambio, ya sea química, mecánica, potencial, cinética o calorífica. Así que vamos a ver cada uno de estos tipos de energía. La energía química es la que se encuentra en los alimentos y combustibles debido a la transformación de sustancias químicas que contienen estos o algunos elementos y posibilita mover objetos o generar otro tipo de energía. Tenemos el caso de las baterías. Las baterías pues tienen energía química en base al litio y a la electricidad. Eh, los, el combustible, como es el petróleo, también tiene energía química que al momento de hacer una reacción química como es la combustión, pues permite, por ejemplo, mover un motor. También tenemos la energía mecánica que se origina por la posición y movimiento de un cuerpo y es la suma de la energía potencial y la energía cinética en un mismo movimiento. Tenemos el caso de golpear un clavo con un martillo. Bueno, eso es energía mecánica, la energía del movimiento. Y de la energía mecánica, pues la energía mecánica es la suma de la energía potencial más la energía cinética. La energía potencial es la que tiene un sistema para realizar un trabajo en función exclusivamente de su posición, es decir, una energía almacenada. Y la energía cinética es la que tiene un objeto
debido a su movimiento. Entonces, la energía cinética es la que tiene un objeto debido a su movimiento y tenemos el caso de una persona que está aquí en la parte superior de una rampa de esta forma. Bueno, aquí no tiene movimiento, entonces no tiene energía cinética, tiene cero energía cinética, pero tiene 100% de energía potencial. Y la energía potencial se va a ir transformando en energía cinética conforme pues se deje caer, ¿verdad? Se deje ir sobre esta rampa. Y aquí en este punto va a tener la máxima cantidad de energía cinética, es decir, 100% de energía cinética y 0% de energía potencial. Pero pues ahí no se acaba el movimiento. Va a seguir subiendo y va a perder toda su energía cinética porque cuando llegue aquí se le va a acabar su velocidad, su movimiento, y entonces aquí ya va a volver a tener 0% de energía cinética y el 100% de energía potencial. Pero, por ejemplo, podemos decir que por aquí a la mitad de este recorrido tiene 50% de energía cinética y 50% de energía potencial. Y sumados dan el 100% de energía mecánica, la energía del movimiento. Bueno, tenemos por otro lado la energía calorífica, que es la manifestación de la energía en forma de calor. En todos los materiales, los átomos que forman sus moléculas están en continuo movimiento, ya sea trasladándose o vibrando. Así que este movimiento implica que los átomos tienen cierta energía cinética. A esa energía cinética nosotros le llamamos calor o energía calorífica. Y entre más calor tenga o energía calorífica tenga un objeto, pues más van a estar vibrando sus moléculas o moviéndose sus moléculas. Por ejemplo, el gas, ¿verdad? El gas este, que se utiliza en los globos aerostáticos lo calientan para que sus moléculas pues estén vibrando y se genere ahí, bueno, generan ahí cierta densidad menor a la que hay afuera del sistema. Pero es lo que hacen, hacen vibrar las moléculas del aire. Y bueno, hasta aquí llega esta parte de la clase. Hasta aquí vimos las propiedades de la materia, la relación de la materia con la energía y las formas de energía que existen. De su parte, ustedes van a contestar las primeras preguntas del bloque uno, que sería esta sección, las preguntas número uno hasta la pregunta número 10. De la pregunta número uno a la pregunta número 10. Hasta ahí van a responder como como parte de la primera actividad del bloque uno. Bueno, entonces en las próximas clases estaremos viendo
los temas necesarios para seguir respondiendo las preguntas faltantes.